Hola, en el siguiente video verás algunos tips para poder identificar tipos de sucesos para el posterior cálculo de probabilidades, ya sea identificando si existe o no existe probabilidad condicional en un enunciado. Para eso veamos la siguiente situación. Una multitienda está estudiando el comportamiento de sus clientes con respecto a su género, la forma de pago que utilizan en sus compras y el monto de ellas. Suponga que usted es contratado como asesor estadístico de dicha multitienda y para aclarar algunas dudas y resolver ciertos problemas comerciales, se le ha encomendado hacer el estudio mediante el uso de probabilidades, utilizando la tabla de frecuencias absolutas que se muestra a continuación. Si se escoge un cliente al azar dentro de las que ya realizaron compras en la multitienda, nos piden determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por una mujer. Entonces, para calcular probabilidades de los sucesos dados, primeramente hay que identificar el tipo de suceso que está involucrado en el enunciado. Luego aplicaremos directamente el cálculo de probabilidades a través de la definición clásica de probabilidad, o también conocida como regla de Laplace. Si el enunciado involucra más sucesos o involucra uno pero bajo ciertas restricciones, aplicaremos la misma regla, siempre observando con detalle los conectores O, I o SI. Para identificar los sucesos utilizaré la siguiente nomenclatura, para definir la expresión de probabilidad asociado al enunciado. Entonces, si nos piden determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por una mujer, en este enunciado hay un solo suceso, que corresponde al suceso M. La compra sea realizada por una mujer. Por lo tanto, solamente nos piden calcular la probabilidad de que suceda el suceso M. Ahora, si nosotros observamos nuestra tablita, en nuestra tabla, de un total de 300 personas que se estudiaron, 217 pertenecen al género femenino. Por lo tanto, los casos favorables serían 217 y los casos totales serían 300. Para determinar la probabilidad, utilizando la definición clásica de probabilidades, en esta celda vamos a colocar la fórmula igual, vamos a seleccionar los casos favorables y los vamos a dividir con los casos totales. Vamos a obtener un resultado que es expresado en decimal, pero nosotros posteriormente lo vamos a transformar a porcentaje, en el formato de porcentaje en el inicio. En segundo lugar, nos piden determinar de que si se escoge un cliente al azar dentro de las que ya realizaron compras en la multitienda, tenemos que determinar la probabilidad de que la compra sea en efectivo o cheque. En este enunciado hay involucrado un conector O. Ese conector O nos indica de que hay dos sucesos, y uno sería que la compra sea cancelada con cheque y el otro sería que la compra sea cancelada al contado. Por lo tanto, lo vamos a señalar de esta manera: la probabilidad de C unión CH. Entonces, para determinar la probabilidad de la unión, nosotros vamos a sumar ambas probabilidades, Por lo tanto, al observar la tabla, vamos a seleccionar cuántas personas solamente hicieron la compra con cheque y cuántas personas solamente hicieron la compra al contado, sin discriminar el género. Por lo tanto, la compra que fue realizada con cheque fueron 18 personas lo que lo hicieron. En cambio, al contado fueron 44 personas. Como estos sucesos son mutuamente excluyentes, entonces no tenemos que restar nada en esta suma. Por lo tanto, los casos favorables va a corresponder a la suma de ambas cantidades, que serían 18 más 44.
lo podemos aplicar en una fórmula, digitando directamente los valores de la tabla o seleccionando los valores desde la misma tabla. Ya, por lo tanto, los casos favorables se convierten en 62 personas que hicieron compra ya sea en efectivo o en cheque. Ahora, ¿de cuántas personas? De un total de 300 personas. Por lo tanto, la probabilidad la vamos a calcular igual que anteriormente, dividiendo los casos favorables, que son 62, con el total de casos, que serían 300. Damos Enter y obtenemos el porcentaje. Veamos el siguiente enunciado. Debemos determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por un hombre y con débito. Entonces aquí también tenemos un conector, que es el conector y, donde nos indica de que este enunciado también está compuesto por dos sucesos. Y estos sucesos están intersectados. Por eso acá vamos a calcular la probabilidad de que el suceso sea hombre y que la compra haya sido realizada o cancelada con débito. Entonces, si nosotros miramos la tabla, la intersección involucra de que ambas cosas a la vez se cumplan. Por lo tanto, que sea hombre y cancele con débito corresponden a 22 personas de un total de 300. Ya, por lo tanto, casos favorables serían 22 y casos totales 300. Por lo tanto, la probabilidad sería 22 dividido en 300. Corresponde al 7%. Vamos con la siguiente. Si la compra es realizada por una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que el pago sea al contado? Acá, con el conector que debemos tener cuidado es con el conector sí. Si en el enunciado nos están condicionando la pregunta, entonces significa de que hay una probabilidad condicional asociada al enunciado, donde generalmente nuestros casos totales se van a ver modificados por esta condición. Como sabemos acá, la compra ya sabemos que es realizada por una mujer. Como nuestra condición es que la compra es realizada por una mujer, ese va a corresponder al número de casos totales. Por lo tanto, si observamos nuestra tabla, las compras realizadas solamente por género femenino corresponden a 217. Ya, ese va a representar nuestros casos totales, 217. Ya, y ahora mirando lo que nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el pago sea al contado? Que la probabilidad sea al contado dentro de estas 217 mujeres, que el pago sea al contado efectivamente solamente corresponde a 27. Ese va a ser el número de nuestros casos favorables. Ya vamos a digitar 27 como casos favorables. Esto se escribe de la siguiente manera: probabilidad de que el pago sea al contado, y ese guión significa dado de que es mujer, sabiendo que es mujer. Entonces vamos a calcular nuestra probabilidad, y nuestra probabilidad va a estar dada por 27 dividido en 217. Damos Enter y obtenemos que corresponde a un 12%. También podríamos haber hecho lo siguiente. Si ya sabemos que nuestro enunciado tiene una condición, o por lo menos el enunciado sugiere a tener alguna condición, vamos a filtrar nuestra condición en la tabla. Entonces, si ya sabemos que la compra fue realizada por una mujer, en el género vamos a eliminar de esta tabla aquellas personas que son de género masculino. Vamos a mostrar solamente aquellas que son de género femenino y aceptamos. Entonces esta es una forma más fácil de determinar cuáles son los casos totales, y solamente centrándonos en estos podemos determinar cuántas personas efectivamente pagaron al contado, que serían 27. Entonces de esta tabla podemos obtener inmediatamente los casos favorables y los casos totales.
Voy a deshacer el filtro para mostrar el siguiente enunciado. 5. Si la compra es cancelada con la tarjeta de crédito de la tienda, ¿cuál es la probabilidad de que sea realizada por un hombre? Nuevamente, nuestro enunciado nos condiciona a que la compra es cancelada con tarjeta de crédito de la tienda. Por lo tanto, nuestro total o nuestros casos totales van a cambiar, solamente enfocándonos en aquellos que compraron con tarjeta de crédito de la tienda. Con tarjeta de crédito de la tienda corresponden en total, sin discriminar a qué género corresponden, son a 78 personas. Ese va a corresponder a nuestros casos totales. ¿Ya? Por otra parte, mirando la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea realizada por un hombre esta compra? Ahora, solamente centrándonos en estos totales, en los 78, ¿cuántos corresponden a ser hombres? 18. Por lo tanto, el 18 va a corresponder a nuestros casos favorables. Luego, al determinar la probabilidad, esto nos va a quedar casos favorables dividido por los casos totales. Ya, por lo tanto, corresponde a un 23%. La otra forma, al igual que en el enunciado anterior, si ya sé que la compra fue realizada con tarjeta de crédito de la tienda, entonces podemos filtrar todas las otras formas de pago, solamente en la tabla mostrando aquellas que se realizaron con crédito tienda. Aceptamos y en total son 78. ¿Ya? Y esta es una forma más fácil de poder determinar los casos favorables a partir de nuestra condición de este enunciado. ¿Ya? 18 serían aquellos que compraron con tarjeta de crédito tienda del género masculino. Voy a deshacer el filtro para mostrarles el siguiente enunciado. En el anterior, la probabilidad que estamos expresando acá es la probabilidad de que sea hombre sabiendo de que pagó con tarjeta de crédito tienda. Ya, por eso se escribe de esa manera. 6. Si se selecciona una boleta al azar y se verifica que ésta fue generada a un consumidor hombre, ¿cuál es la probabilidad de que el pago sea con cheque o crédito bancario? Al igual que en los dos enunciados anteriores, este enunciado presenta una condición, a pesar de que no está el conector sí, ¿ya? Pero sí sabemos que la compra ya fue generada por un hombre. Entonces, en base a ese total, nosotros vamos a calcular la probabilidad de que el pago sea con cheque o con crédito bancario. Entonces, aquí nos están pidiendo la probabilidad de que el pago sea con cheque o crédito bancario. Como la probabilidad asociada involucra uno, entonces eso significa de que hay dos sucesos involucrados, los que pagan con cheque y los que pagan con crédito bancario. Por lo tanto, a través de la unión, necesitamos calcular esas probabilidades como la suma de cada una de ellas. Ya, por lo tanto, vamos a seleccionar de nuestra tabla, siempre no olvidando de que ya sabemos que la compra fue generada por un hombre. Por lo tanto, de esas 83 personas que corresponden a nuestros casos totales, ya sabiendo de que la compra fue realizada por un hombre, tenemos que determinar cuántos pagaron con cheque o con crédito bancario. Con cheque son 4, con crédito bancario son 22. Como los sucesos son mutuamente excluyentes, entonces vamos a sumar 4 con 22 para determinar los casos favorables. 4 más 22 resulta 26. Por lo tanto, la probabilidad sería los casos favorables dividido por los casos totales. Damos un Enter y obtenemos el 31%. Enunciado 7. Al seleccionar a un cliente al azar, cuya compra haya sido realizada con cualquier medio de crédito, ¿cuál es la probabilidad
de que haya sido una mujer. Entonces en este caso también nos están condicionando, al igual que los 3 enunciados anteriores, de que la compra ya fue realizada con cualquier medio de crédito. ¿Ya? ¿Qué significa cualquier medio de crédito? Que haya sido comprado o con crédito bancario o con crédito tienda. ¿Ya? Por lo tanto, en base solamente a esos totales, a los totales referentes a los que compraron con cualquier tipo de crédito, que sería la suma de 88 más 78, debemos determinar cuál es la probabilidad de que haya sido una mujer. Entonces, primero vamos a determinar los casos totales, que corresponden a la suma de las personas que realizaron compras con cualquier medio de crédito, que serían 88 más 78, y a partir de esas cantidades, que serían 166, nosotros miramos dentro de estas filas cuántas corresponden a ser mujeres o de género femenino, y de género femenino corresponde a la suma de 66 más 60. Entonces sumamos igual 66 más 60 y obtenemos que de un total de 166, 126 corresponden a género femenino. Por lo tanto, vamos a determinar la probabilidad dividiendo los casos favorables con los totales y obtenemos nuestro resultado. También lo que podríamos haber hecho en nuestra tabla es filtrar mostrando solamente formas de pago crédito bancario y crédito tienda. ¿Ya? Entonces, centrándonos solamente en ese total, analizamos cuántos son de género femenino, y en este caso corresponde a 126. Entonces ahí podríamos haber determinado inmediatamente cuántos casos son los favorables y cuántos son los totales. Voy a deshacer el filtro nuevamente. Por último, al seleccionar a un cliente al azar cuyo medio de compra no corresponda a crédito, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre? La expresión de probabilidad asociada es esta. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea hombre, sabiendo ya de que la compra no corresponde a crédito. ¿Y cuándo se refiere a que la compra sea crédito? Cuando es crédito bancario o crédito tienda. Ya, por lo tanto, podemos filtrar la tablita o podemos determinarlo primeramente a través de la tabla no filtrada. ¿Ya? ¿Cuántas personas no hicieron la compra a través de cualquier crédito? Sería las que compraron con cheque, las que compraron al contado o las que compraron con débito. Vamos a sumar esas cantidades para determinar los casos totales. Serían 18, independiente del género, 44 y 72. Por lo tanto serían 134 casos. De esos 134 tenemos que determinar la probabilidad de que sea hombre. Entonces solo tenemos que observar de las filas que nosotros sumamos cuántos corresponden a ser hombre. Observamos esta fila, esa fila y esta fila. ¿Cuántos corresponden a ser hombre? 4, 17 y 22. Entonces podemos sumar 4 más 17 más 22 y obtenemos los casos favorables, ¿ya? Que al determinar la probabilidad sería la división entre estas dos cantidades correspondiendo a un total del 32%. También podríamos haber filtrado solamente mostrando aquellas formas de pagos que nos interesan, que no sea ningún tipo de crédito. Por lo tanto, los sacamos de esta tabla. Corresponden a 134 personas y las que corresponden a ser género masculino serían 43. Lo importante es que dentro de los enunciados que ya leímos, usted comprenda cuándo hay una condición y cuándo no. En las 3 primeras no había ninguna condición,
por eso no fue necesario filtrar la tabla, pero desde el enunciado 4 en adelante sí habían condiciones. Entonces, para determinar los casos favorables y los casos totales, puede hacerlo solamente observando la tabla o también filtrándola dependiendo de la condición. Siempre cuando nosotros trabajemos con tablas dinámicas, la condición es la que se filtra y a partir de eso uno determina los casos favorables. Espero que les haya ayudado este video tutorial para comprender cuándo hacer un cálculo de probabilidad condicional y cuándo no, además de reconocer en los distintos enunciados los tipos de sucesos que están involucrados en cada uno. Saludos, nos vemos.